El encuentro de hoy es sobre feminización de la pobreza. Nos vamos incorporando poco a poco, está entrando la gente todavía. Normalmente los estábamos haciendo en gallego, pero hoy hemos solicitado la colaboración de dos compañeras de Madrid, por tanto lo vamos a hacer en español porque ellas van a ser las que van a introducir el tema. Vamos a ir viendo si la gente se puede conectar. Como decía Fe, en principio intentaremos que los micros estén apagados, porque siempre hay un momento que a lo mejor pues hacemos un ruido en casa o alguien está con nosotros y eso normalmente se escucha. Supongo que ya os habrá pasado alguna vez. Si los micros no están apagados, cualquier ruido del entorno de otras personas que estén con nosotros en casa o en el trabajo, pues se escucha. De hecho, estoy escuchando ya un ruido por ahí. Lo estoy escuchando. Bueno, vamos entrando poco a poco. Y nada, un minuto o dos empezaremos, esperamos, porque teníamos más gente inscrita y vamos a esperar un poquito, si os parece. ¿Lo estáis escuchando bien, la gente que vais entrando? ¿Hola? Ya tienen todos los micros apagados. Se escucha todo perfectamente. Hola a todas. Hola, Nerea. Hola, Sonia. Qué responsables, aquí todo el mundo ya con los micros todos apagados. Bueno, nada, pues sí, eso, os podéis saludar en voz alta o podéis saludar por el chat si queréis y en principio lo que decía Fe es que ya estamos grabando, se está grabando el encuentro, por tanto las personas que por algún motivo no les apetezca salir en el vídeo simplemente tienen que apagar la cámara. Todos y todas las demás que no tengáis problema en salir en el vídeo, pues si os apetece tener la cámara encendida también os vamos haciendo cara y conociéndonos un poco más. Que veo que cada vez hay menos gente que enciende la cámara en estas cosas. Yo digo, esta será tal, esta la conozco, esta no la conozco, pero no hay... Están las cámaras todas apagadas, qué curiosidad. Bueno, son y 5. Vale, eso, estábamos comentando que el encuentro este lo vamos a hacer en español. Tenemos dos compañeras que desinteresadamente se han ofrecido a introducir los temas y que son expertas en género las dos. Y como el tema de hoy es de feminización de la pobreza, pues van a ser las primeras personas que van a empezar a hablar un poquito cada una de su área y luego pues las preguntas que vayan surgiendo en el chat se pueden plantear después de que ellas hablen o bien en voz alta o bien por el chat y si las dejáis en el chat las leería yo, pero si pedís turno de palabra o turno de pregunta en el chat, pues simplemente en el momento que os toque el turno abrís el micrófono y habláis un poquito, tanto sea para preguntar como para hacer una reflexión, hacer una aportación, lo que os apetezca a cada persona, ¿vale? Bueno, pues las compañeras que nos acompañan hoy, nuestras expertas de hoy, son Sonia Mariscal y Laura Carrasco, que ya las estáis viendo aquí arriba. Y inicialmente voy a dar paso en primer lugar a Sonia Mariscal. Sonia Mariscal es trabajadora social en ACCEN, en Madrid, en un programa de acogida a personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional. Y es también la responsable de violencia de género a nivel nacional de esta entidad. Ella es especialista en violencia de género y es perito judicial en violencia de género y violencia intrafamiliar. Hola, Sonia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Buenas Pues no tardes. sé, comienzo, ¿no? Un poquito. Con lo que te apetezca. Genial. Muy bien, pues nada, en primer lugar quisiera dar las gracias al Colegio Oficial de Trabajo Social de Galicia por darme la oportunidad de participar en esta segunda edición de los encuentros, en especial también a Nerea por haber contactado conmigo, a Fe Sampaio por toda la gestión y a Silvia por moderar. Bueno, yo voy a hablar en un principio sobre cómo el impacto del confinamiento ha tenido mella en aquellas solicitantes de asilo que son beneficiarias del programa de protección internacional que se gestiona desde aquí, desde la entidad.
En un primer momento quisiera comentar que existen un alto porcentaje de mujeres solicitantes de asilo que viajan a España para solicitar esta protección por motivos de género. Estos motivos de género pueden ser, como todas y todas probablemente ya bien conocemos, esa mutilación genital femenina, matrimonio forzoso, violaciones grupales que se puedan realizar durante el trayecto, incluso en origen, una vez en destino, crímenes de honor, crímenes relacionados con la dote, explotación sexual dentro del marco de las redes de trata de seres humanos, incluso la esterilización forzosa o abortos forzosos, ¿no? Estos son algunos de esos motivos que se catalogan como motivos de género, por así decirlo, para solicitar protección internacional. ¿Qué ocurre? Hacia el nivel a grandes rasgos, por así decirlo, la Convención de Ginebra sí que no los tipifica como un motivo de género en particular para conceder esa protección, pero sin embargo a nivel nacional sí que tenemos la ley reguladora de derecho de asilo que sí permite conceder esta protección a través del Estatuto de Refugiada a aquellas mujeres que solicitan protección internacional por motivos de género, ¿no? Contextualizando un poco el caso, porque yo me había preparado, ya se lo comenté hace una exposición bastante extensa, por lo tanto voy a intentar aglutinarlo todo en algunos aspectos que pueda dar prioridad, así decirlo. Voy a explicar un poco aquellas características que definen los perfiles de mujeres solicitantes de asilo que se encuentran acogidas dentro de este programa, ¿no? De este sistema de acogida. En un primer momento, la característica principal que se contemplan de todas aquellas personas que acceden al sistema es esa carencia de recursos económicos y recursos materiales. Es decir, una vez que estas solicitantes de asilo acceden a España, solicitan protección internacional a través de la OAR, a través de comisarías de policía o a través de los centros de internamiento para extranjeros, acceden al programa de acogida. ¿Qué ocurre una vez dentro? Una de las dificultades, por así decirlo, que nos encontramos sobre todo para intervenir es esta dependencia, al igual económica que existe con los supuestos agresores, por así decirlo. Yo voy a hablar un poco de aquellos perfiles de mujeres solicitantes, pero que al mismo tiempo son víctimas de violencia de género en el contexto de la pareja o expareja. Entonces, la primera dificultad que nos encontramos es esa dependencia emocional que existe con respecto a los supuestos agresores, ¿no? Al igual, esa deuda que ellas piensan que han contraído con respecto a sus parejas porque han podido sufragar los gastos de ese trayecto migratorio, ya sea por el ticket de avión, el alojamiento, la manutención, el visado de turista cuando acceden aquí en España, se sienten, por así decirlo, con ese obstáculo a la hora de notificar cualquier posible situación de violencia a la que se encuentran expuestas, ya simplemente por el hecho de no querer perjudicar a su pareja o expareja. Otra característica, por ejemplo, que definen estos perfiles y que para nosotros también nos suponen un obstáculo a la hora de intervenir es la barrera idiomática. Existen muchas mujeres solicitantes de asilo que acceden al sistema que carecen de habilidades lingüísticas. Es decir, son mujeres no hispanohablantes que pueden proceder, pues ya sea de Costa de Marfil, de Siria, de Mali, de Marruecos, de Georgia, etcétera, y que nos encontramos con esta barrera. Es verdad que dentro del sistema de acogida existen clases de español, que ellas acuden a nivel semanal o 2 o 3 veces a la semana, pero que no es suficiente para conseguir un nivel básico de castellano y poder intervenir sin necesidad de esa figura del intérprete, ¿no? Que en muchas ocasiones en las intervenciones esa figura se ve como un elemento externo que inconscientemente, por así decirlo, interviene rompiendo ese clima de confianza que se pueda establecer con la supuesta víctima a la hora de intervenir con ella. Al igual, otro problema que nos hemos ido encontrando, ya no solamente en el contexto de la pandemia, sino que existen muchas instituciones externas, ya sea instituciones públicas o privadas, que carecen de estos servicios de interpretación y de traducción. Muchas veces hemos hecho acompañamientos sociales a policía, a instituciones sanitarias, donde no tenían este servicio. Entonces tenemos que tirar un poco del servicio interno.
Como tercera característica, por así decirlo, también importante, es la carencia o falta de esas redes sociofamiliares una vez en destino. Y eso que todos y todas sabemos y entendemos un poco lo que es el ciclo de la violencia de género y la importancia de esas redes de apoyo que suponen a nivel psicológico, por así decirlo, el tener cerca una figura que pueda suponer de apoyo, ¿no? Que te puedas apoyar en ellas. Incluso hemos detectado que en muchos de los casos que atendemos, aun habiendo aquí en destino o en origen estas redes de apoyo sociofamiliares, existe una cierta presión por parte de los familiares a no interponer la denuncia porque piensan que puede perjudicar su solicitud de protección internacional. Es decir, existe un error, existe un desconocimiento a nivel generalizado por parte de la sociedad de que esta denuncia por delitos de violencia de género pueda perjudicar a su situación administrativa, lo cual no es cierto, porque ya tenemos una ley nacional que reconoce como motivos de género la violencia de género y con ello te puede conceder la protección a través del Estatuto de Refugiada. Probablemente yo hable muy rápido, pero porque quiero realmente ofrecer toda la información para luego poder debatir. Más cositas. Otra característica también que definen a las mujeres víctimas de violencia y solicitantes de asilo es la desconfianza que existe con respecto a las autoridades policiales o a las instituciones públicas o privadas que intervienen en materia de violencia de género. Es decir, muchos de los países y nacionalidades que atendemos aquí en sede o en los territorios de los equipos técnicos, detectamos que existen muchos casos donde en los países de origen la violencia de género no se encuentra tipificada como delito, por lo cual interponer una denuncia en Siria, en Argelia, en Marruecos, donde no se encuentra tipificada, realmente no tiene trascendencia jurídica. Por lo tal, estas mujeres ya viajan a España con ese conocimiento pensando que en España puede ser lo mismo. ¿Qué más? Bueno, a raíz de todo esto, también esa desconfianza, esa interiorización, por así decirlo, de esos roles de género, también nos viene a dar una quinta característica que puede definir estas sociedades que atendemos. Son sociedades ya de por sí con un legado patriarcal muy, muy arraigado y muy normalizado. Son sociedades donde si analizamos el contexto a nivel político y social, vemos que de base existe un sistema educacional, al igual como podemos ver en España y en muchísimos países, en la mayoría me atrevería a decir, pero ya de base son culturas, por así decirlo, que la violencia de género no se visibiliza como un problema, o sea, por así decirlo. Y todo eso también nos llega a pensar que existe lo que los movimientos feministas, las entidades que intervenimos en materia de violencia, en materia de igualdad, lo que llevamos muchísimo tiempo luchando y arrastrando, que es la necesidad de integrar esta perspectiva de género como eje transversal de todas las políticas y de todas las intervenciones. Un ejemplo, o varios ejemplos. Hemos tenido algunos de los casos, incluso durante la pandemia, donde se ha notificado a policía cualquier situación de riesgo en la que se encontraban las víctimas de violencia de género expuestas, que, por ejemplo, nos han dicho directamente que han aconsejado a la supuesta víctima durante el confinamiento que vuelva con el supuesto agresor, con el fin de cumplir el confinamiento como medida tomada a raíz del estado de alarma por el gobierno central. Es decir, ha primado más, no le quito para nada ningún tipo de hierro al asunto, por así decirlo. Es verdad que estamos en una crisis sanitaria, es una pandemia global, necesitamos medidas para atajar esto, pero hemos tenido casos donde las autoridades policiales han primado esto más que la situación de riesgo y de peligrosidad a la que se encuentran expuestas las víctimas, ¿no? Las cuales viven 24 horas en una misma vivienda. Más cositas, por ejemplo, otras de las características que también pueden definir estos perfiles, aparte de todo lo que yo ya he comentado y estas vulnerabilidades y que también para los equipos técnicos
ha supuesto una dificultad añadida a todo lo que yo explicaba de manera previa son dos cuestiones. A raíz del decreto de estado de alarma, ya por ahí el 13-14 de marzo creo recordar, las entidades que intervienen en protección internacional hemos recibido una serie de indicaciones a través de instrucciones por parte de la Secretaría y por parte del Ministerio que subvenciona este tipo de programas, y es que se comenzó, por así decirlo, a suspender los traslados y los ingresos. Es decir, se llegó a paralizar absolutamente todo. Al igual que todo el mundo estuvo confinado en su casa, en los centros de acogida, estas mujeres refugiadas también han estado confinadas en casa. ¿Qué ocurre? Que nosotros como trabajadoras sociales y como equipo de intervención utilizábamos estos traslados a diferentes provincias, a diferentes localidades, incluso a diferentes entidades, con el fin de minimizar el riesgo a las que se encontraban expuestas las víctimas de violencia de género. Por lo tanto, si se prohíbe la movilidad vial, por así decirlo, también hemos tenido que llegar a suspender, por así decirlo, esos traslados. Es decir, esa herramienta, esa estrategia con la que jugábamos, por así decirlo, para realizar los traslados, directamente no hemos dispuesto de ella. Sí que hemos realizado traslados a nivel interno dentro de los mismos territorios, las mismas localidades, pero eso nos ha impedido que podamos hacer traslado a otras localidades mucho más lejanas. Y como segundo punto también, que ha sido una dificultad añadida en nuestro trabajo de intervención, ha sido esa comunicación o coordinación que hemos mantenido con instituciones especializadas en violencia de género. Es verdad que todo bien sabido que todas las medidas que ha decretado, que ha tomado la Delegación General contra la Violencia de Género, el Ministerio de Igualdad, etcétera, etcétera, todas son aplaudidas y me parecen que son aspectos muy positivos. Incluso ya se ha visto a través del estudio que las atenciones y las consultas al 016 ha aumentado en un 460% con respecto al periodo registrado del año pasado. Es decir, ¿qué nos viene a decir esto? Que los casos de violencia de género no es que hayan disminuido durante el confinamiento, sino que ha habido una serie de atenciones que sí que han aumentado y que este estado de confinamiento ha permitido que la violencia psicológica, en este caso, se mantenga a lo largo de todo este periodo. ¿Por qué? No, es verdad que la tasa de feminicidios por violencia de género en contexto de la pareja ha disminuido igualmente porque los supuestos agresores utilizan las agresiones físicas, por así decirlo, que es la antelación de esos feminicidios, como instrumento para poder controlarlas, por así a grandes rasgos explicarlo. Entonces, es un aspecto que también nos ha dificultado nuestra intervención. ¿Por qué? Nosotros somos equipos que intervenimos en atención directa, en los territorios, haciendo acompañamientos, haciendo visitas a los diferentes pisos de acogida. Todo esto nos ha limitado a realizar seguimientos e intervenciones a nivel telefónico solamente. Antes teníamos más posibilidad de poder detectar aquellos indicios que nos hicieran ver que estamos ante posibles casos de violencia de género, pero solamente este análisis, por así decirlo, se ha limitado a dos cuestiones. Una de ellas es a través del relato de las propias víctimas de violencia de género, que pueden levantar el teléfono de emergencia y notificar a la trabajadora social, y por otra parte, estos casos nos han venido a través de las notificaciones que compañeros y compañeras de los dispositivos han podido valorar porque ha ocurrido alguna agresión o ha ocurrido algún tipo de violencia dentro de los dispositivos. Y con ello hay posibilidad que podamos realizar acompañamientos sociales in situ, analizar esa comunicación no verbal cuando estamos frente a la supuesta víctima o a la inspección ocular, entre otras de las técnicas que se suele utilizar. Y bueno, yo creo que ya me he pasado un poco de tiempo, pero solamente quería terminar diciendo que durante todo el estado de confinamiento es verdad que no han reducido los casos de violencia de género, sino que se han ido manteniendo ese control exhaustivo por parte de los supuestos agresores que han tenido esa oportunidad, por así decirlo, de estar 24/7 con las
supuestas víctimas, y por otra parte es verdad que la entidad ha experimentado que ha habido un repunte de los nuevos casos de violencia de género detectados durante el desconfinamiento. ¿Por qué? Porque ya se ha abierto, por así decirlo, esa restricción de la movilidad vial, los supuestos agresores pierden esa confianza, pierden ese control espacial de dónde están las supuestas víctimas, y ha habido un repunte. Y hemos experimentado pues un aumento de casos de violencia de género, que puede ser también por este motivo y por supuesto porque se han retomado los traslados y los ingresos a los centros de acogida. Entonces, como conclusiones, simplemente un poco pues comentar las diferentes dificultades que hemos tenido durante el confinamiento para poder detectar, incluso para hacer seguimiento, y por otra parte es que la entidad ha experimentado que ha habido un repunte según se ha ido por la desescalada, ¿no? Entonces, un poco así, más o menos a grandes rasgos, eso es las dificultades que hemos experimentado durante el confinamiento con víctimas de violencia de género. Así Muchas que gracias, Sonia. muchas gracias, Silvia. Muchas gracias. Podéis ir planteando las preguntas para Sonia en el chat, o en el último momento después pedís turno de palabra y vamos hablando con ella. La otra experta que tenemos hoy con nosotros es Laura Carrasco. Laura Carrasco es educadora social, máster en estudios feministas, formadora. Actualmente es presidenta de la Asociación Moradas en Madrid, que es una entidad especializada en el trabajo con las mujeres sin hogar. Hola, Laura. Hola, buenas. Ahí está, ya quitaste el micrófono. Sí. Muchas gracias por la Buenas presentación. tardes. Nada, muchas gracias también al Colegio de Trabajo Social de Galicia por invitarme y darme esta oportunidad. Creo que son oportunidades muy buenas para poder reflexionar, comentábamos antes, ¿no? y hacer un poco de red de cuidados, ¿no? De red de apoyo. Bueno, yo quiero comenzar hablando un poco de qué es Moradas, ¿no? Para que también estemos un poco en contexto, porque bueno, nosotras somos una entidad básicamente militante, es decir, tenemos, o sea, lo que somos una entidad compuesta íntegramente por mujeres, es decir, somos una entidad feminista y que además no admite hombres en sus filas, somos no mixtas. Entonces, bueno, os contaré un poco cómo llegamos un poco o sea, por qué trabajamos especialmente con mujeres sin hogar, porque bueno, os contaré un poco. Entonces, tenemos varias áreas. Bueno, también hacemos formaciones, hacemos acompañamiento de mujeres. Ahora luego os contaré un poquito cómo lo hemos venido haciendo. Y bueno, eso, ¿no? Como transversalmente introducimos el feminismo en todo lo que hacemos. Os contaré que Moradas tiene una... Bueno, en su momento cuando empezó... bueno, yo vengo de trabajar muchos años con personas sin hogar en diferentes entidades, en diferentes dispositivos, en pisos, en centros de día. En mi recorrido casi todas las entidades de Madrid de trabajo con personas sin hogar. Y bueno, siempre veníamos a decir, ¿no? que cómo podías... O sea, yo siempre pensaba al final que estaba pasando con las mujeres, ¿no? Que cuál era el elemento diferencial, ¿no? Si era lo mismo ser una mujer sin hogar que un hombre sin hogar. Siempre la respuesta que siempre me daban era así un poco como que a las mujeres se las cuidaba más, ¿no? Que esto me hace mucha gracia, pero como que se las, de alguna manera las familias las protegían, ¿no? De alguna manera. Entonces a mí eso me chirreaba un poco, porque digo, bueno, si las mujeres perdemos casi siempre, ¿por qué en este caso no es así? Bueno, entonces nos pusimos ahí un poco a investigar y bueno, salía un poco la investigación que tenemos que editamos hace unos años. Queríamos arrojar un poco de luz a cuál era la diferencia entre los hombres y las mujeres sin hogar, ¿no? Bueno, destacar que supongo que lo conocemos todos, ¿no? Pero el concepto de sinhogarismo no es un concepto de carácter multidimensional, ¿no? Que afecta a todas las dimensiones de la persona y tiene un origen estructural. Es decir, esto es importante porque, ¿no? Es la estructura la que genera el sinhogarismo, ¿no? Porque muchas veces se tiende a culpar a las propias personas sin hogar de su situación. Y bueno,
Y además es una naturaleza procesual, y esto también para las mujeres es importante porque eso, las mujeres sin hogar, como luego veremos, no solamente están en situación de calle, sino que hay una perspectiva muy amplia de sinhogarismo, ¿no? Bueno, os contaré entonces, dentro del sinhogarismo catalogado como o sea, desde FEANSA, que es una federación de entidades que trabaja con personas sin hogar en el ámbito europeo y que engloba varias entidades, todas las entidades que trabajan con personas sin hogar, hacen un intento de catalogar las diferentes situaciones de sinhogarismo. Esto lo llaman etos y es, bueno, es una catalogación. Entonces, la primera categoría sería sin techo, ¿no? Que sería vivir al raso. La segunda categoría sería sin vivienda, que es decir, utilización de los recursos sociales, de albergues para personas sin hogar, los recursos para personas inmigrantes, etcétera, etcétera. La tercera categoría sería vivienda insegura. Dentro de esta tercera categoría iría incluida la gente que tiene una notificación de desahucio, las personas que viven amenazadas por parte de su pareja o familiares y la gente que no tiene un título legal de vivienda, es decir, que vive con amigos o que vive con otra gente, ¿no? Con familiares. Y luego la cuarta categoría, que sería vivienda inadecuada, ¿no? La vivienda inadecuada serían chabolas, pisos patera, etc. Como queríamos arrojar un poco de luz también estadística, ¿no? En el sentido de, bueno, coger los datos y ver qué es lo que había, el Instituto Nacional de Estadística hace una investigación, una encuesta en 2012, que son los últimos datos disponibles. Es verdad que hace un montón de tiempo, que a lo mejor tendríamos que animar al Instituto Nacional de Estadística que hiciera otra encuesta de estas. Bueno, analizamos un poco los datos en este sentido, ¿no? De las mujeres, o sea, de mujeres y hombres sin hogar. Bueno, luego hablaremos un poco de los datos, ¿vale? Vale. Bueno, hablamos de sinhogarismo, ¿no? FEANSA también en este sentido cataloga el sinhogarismo como el sinhogarismo femenino como un sinhogarismo oculto, ¿vale? O sea, las mujeres, bueno, para empezar, las mujeres son muchas menos en situación de calle, ¿vale? En situación de calle como tal, o sea, la investigación del Instituto Nacional de Estadística hace una investigación, o sea, esta investigación la hace con el etos 1 y 2, ¿vale? En calle y en recursos. Perdón, en calle no, perdón, solamente en recursos, ¿vale? O sea, hace la encuesta a estas personas. Y entonces desde ahí sale que hay un 80% de varones y un 20% de mujeres. Efectivamente, hay muchas menos mujeres en situación de calle, ¿no? En situación de hogarismo, etos 2. Pero ¿qué es lo que sucede? Que el Instituto Nacional de Estadística no cataloga como sinhogarismo el etos 3, la vivienda insegura, ¿no? Y vemos que son muchas más las mujeres que tienen notificaciones de desahucio, son muchas más las mujeres, ¿no? Que las personas que viven, o sea, las mujeres que viven amenazadas por parte de pareja o expareja. Y por otro lado también hay muchas más mujeres que viven en casas de familiares o amigos, es decir, cogen a los churumbeles y se van a casa de su madre, o en fin. Quiero decir, las mujeres sin hogar saben lo que les espera si van a acabar en situación de calle, ¿no? Desde luego, porque la vulnerabilidad es máxima. De manera que las mujeres ¿no? intentan no acabar en esta situación mucho antes. No es que o sea, intentan buscar estrategias, ¿no? diferentes para no acabar en esta situación. Entonces, bueno, como decía, ¿no? el sinhogarismo de las mujeres, FEANSA lo cataloga como un sinhogarismo oculto, ¿no? Las mujeres utilizan esas estrategias de afrontamiento para intentar evitar acabar en la calle, de manera que oculta, ¿no? a los ojos de la sociedad este problema no existe. Y como no existe, las autoridades tampoco actúan para erradicarlo, ¿no? En fin, sufren una múltiple discriminación social, ¿no? Una múltiple opresión, no solo por ser mujeres, sino por tener todas las características de una persona sin hogar, ¿no? La violencia hacia las mujeres sin hogar es determinante, ¿no? para su situación de sin hogar. Luego veremos los datos también, pero la causa principal de sinhogarismo femenino es la violencia de género, ¿no? La violencia, o sea, el ítem del INE, la pregunta cuando les hacen ¿por qué ha acabado usted en situación de sinhogarismo? Ellas aducen la causa a la violencia ejercida hacia ellas o hacia sus hijos e hijas.
mientras que los hombres, en casi un 50%, achacan esta situación a la pérdida del empleo, ¿no? Vemos como que, o sea, la violencia es determinante para las mujeres sin hogar, ¿no? En muchas ocasiones acaban en esa situación por violencia. Por supuesto tiene consecuencias para la salud, o sea, nos estamos imaginando una mujer que acaba en situación de calle, que vive en albergues, bueno, llegan... Hay otro estudio de Isabel Herrero, una compañera que trabajaba en la asociación, bueno, en otra asociación, que decía que las mujeres llegan mucho más destrozadas a la calle, ¿no? Ellas, si realmente la situación de calle la han intentado evitar durante tanto tiempo y al final acaban en situación de calle, el desgaste es mayor, ¿no? Lo han intentado más tiempo y llegan, como ella decía, más destrozadas, ¿no? De manera que, ¿no? Decía la compañera, o sea, de violencia machista, de manera que es el último de los problemas, ¿no? Quiero decir que ellas lo que necesitan ahora mismo es protegerse. De hecho, en muchísimas ocasiones, vamos, yo siempre lo digo, ¿no? En la situación de calle la pareja es una necesidad, no es... no, o sea, no hablamos de amor, no hablamos de nada de esto, ¿no? La necesidad de protección, la necesidad incluso de protegerles del resto de los hombres de la calle también, ¿no? Ya tiene dueño, ¿no? De alguna manera, esa mujer ya tiene... eso, está pillada, ¿no? Tiene dueño. Bueno, los factores estructurales, bueno, factores, o sea, por ejemplo, el estigma para las mujeres sin hogar es muchísimo mayor que para los hombres, ¿no? Por ejemplo, o sea, no es lo mismo ver a una mujer en la calle que ver a un hombre en la calle, ¿no? Generalmente se tiende a pensar que algo habrá hecho, ¿no? ¿no? Porque fijaos, si hablamos de que las mujeres son hogar, ¿no? O sea, el espacio social que se le ha otorgado a las mujeres ha sido siempre el espacio interno, ¿no? El espacio de la casa, del hogar. Una mujer sin hogar es la antítesis, ¿no? Dijéramos, siempre lo digo, es como la antimujer, ¿no? Si una mujer es hogar y una mujer sin hogar, ¿no? Se despoja de toda esa identidad social que se nos quiere imponer, ¿no? Bueno, son mucho más invisibles, es verdad que son muchas menos, pero son más invisibles, con lo cual la discriminación es mayor, ¿no? Y la opresión. Bueno, vamos un poco con los datos. La tendencia, o sea, la comparativa es del INE de 2005 al INE de 2012, esas son las dos encuestas que se hacen a la población sin hogar. La tendencia es al alza, ha crecido como casi 2 puntos porcentuales de un año a otro, ¿no? Hay como un 20% de mujeres sin hogar. Las mujeres sin hogar tienden a pernoctar bajo techo en mayor medida que los hombres, por ejemplo. Y un dato que a mí que nos chirrió mucho, ¿no? Y que es algo sobre lo que las entidades de personas sin hogar nunca llamaron la atención tampoco, es siendo la causa principal del sinhogarismo femenino la violencia machista, ¿no? La violencia ejercida hacia sus hijos e hijas o hacia ellas, solamente el 2,3% de las mujeres sin hogar acuden a recursos específicos de violencia de género. Esto es algo que nos llamó especialmente la atención porque en la comparativa hay muchísimos, por ejemplo, a mí ahora mismo en Madrid se me ocurren muchísimos recursos que hablan, o sea, que hacen hincapié en el empleo, por ejemplo, ¿no? Orientación laboral para personas sin hogar, en fin, ¿no? Siendo la causa principal el sinhogarismo masculino. Pero claro, no hay ningún recurso específico que hable de violencia, de violencia machista, ¿no? De violencia de género, que atienda a las mujeres en ese sentido. Entonces, ¿no? Volvemos a estar oprimidas, discriminadas, etc. Luego también, porque claro, hay recursos, o sea, quiero decir, hay recursos para mujeres víctimas de violencia machista, los hay, pero al ser multiproblemáticas, es decir, tener problemáticas diversas, ¿no? Me refiero pues a lo mejor hay una enfermedad mental, ¿no? A lo mejor hay un alcoholismo, una adicción. Generalmente estas mujeres no suelen entrar en los recursos para víctimas de violencia machista. No tienen su espacio allí, ¿no? Porque no hay, porque bueno, en este caso, pues, o sea, que a mí me parece bien, quiero decir, no estoy criticando a la propia red de violencia machista, de violencia de género, sino estoy criticando un poco que no hay espacio para estas mujeres, ¿no? Que estas mujeres sin hogar están en el limbo entonces, claro, pues hay menores y si hay un alcoholismo, pues, ¿no? En fin, si hay una enfermedad mental sin tratar, etcétera, etcétera. Quiero decir que tampoco en nuestros recursos las mujeres tienen acceso, ¿no? No es que se les niegue, pero activamente no se es propensa a que vengan, me explico, ¿no?
Bueno, de agresiones en los centros podríamos hablar infinito. O sea, tengo millones de anécdotas de mujeres que vienen, pues eso, vamos, nosotras, no es la primera vez que una mujer que viene a una de las nuestras meriendas, que ahora os cuento, viene y se echa a llorar, ¿no? Directamente porque no sabe dónde volcar toda esa frustración, ¿no? A ver, moradas, bueno, un momento. Termino con los datos. Bueno, las mujeres consumen mucho menos alcohol, consumen muchas menos drogas, por ejemplo. Eh, mm, Insisto, conviven en pareja en un mayor porcentaje debido a que bueno, esto supone una protección para ellas. O sea, el hecho de plantearnos que las mujeres se vayan a otros sitios, ¿no? O sea, me comentabas que digo, joder, ojalá pudiéramos coger nosotras con moradas en fin, poder mandar a las mujeres a otras provincias, vamos. Bueno, lo que pasa es que para ellas es un factor de protección, sin duda. Vale, y ellas, bueno, tienen muchos más hijos, o sea, generalmente estos hijos han sido, o sea, la separación ha sido traumática, ¿no? Generalmente una de las características generales de las personas sin hogar, de los hombres y de las mujeres, es la falta de apoyo familiar, ¿no? Entonces, estas rupturas con los niños, ¿no? Con la maternidad, ¿no? Pues enfrentarse con una maternidad en este sentido, para ellas es muy, muy traumático, casi siempre vamos, ¿no? De hecho, esto en mi experiencia personal también, sí que lo que mantiene a las mujeres a flote generalmente es, no, tengo que recuperar a mis hijos, ¿no? O sea, siempre vienen a los centros de acogida donde yo he trabajado, es como tengo que recuperar, o sea, su fin, ¿no? Su objetivo es ese, ¿no? Recuperar a mis hijos. Esto en los varones no sucede, generalmente, vamos, no es su objetivo, no es su final, ¿no? Vale. Bueno, otro dato abrumador, claro, desde luego, es las víctimas de agresión sexual, mientras que en las mujeres es un 24%, en los hombres es un 1,5%, ¿no? Tampoco hay recursos para mujeres víctimas de agresiones sexuales, ¿no? En situación de calle. Es que yo con lo que me he encontrado también en los diferentes recursos en los que he trabajado es que al final ni se tiene en cuenta. Yo he trabajado en varios, como decía, de estos, y no es la primera ni la última vez que entra por un lado, primero la mujer agredida y detrás entra su agresor, ¿no? Es decir, no hay protocolos de violencia machista en los recursos, en ninguno, ni en el Ayuntamiento de Madrid, ni en ningún otro espacio, ¿no? O sea, la desprotección de estas mujeres es brutal, brutal. En fin, es que podría contar millones de anécdotas, ¿no? De negación de violencia machista, ¿no? De llegar una mujer al centro en el que estaba trabajando y decir, bueno, es que me han echado del otro centro, lo que venía sancionada de otro centro, y decía, me han echado de allí porque decían que he pegado, ¿no? He pegado a mi pareja, ¿no? Yo ¿no? Le pegué un bofetón. Y acabó saliendo que al final el maltrato era del otro lado, ¿no? O sea, es como es una... en fin. Y luego nadie interviene sobre esto porque tampoco hay expertas, ¿no? No hay compañeras que trabajen en este sentido, no están allí. Entonces, bueno, lo que hacemos en Moradas, hemos intentado, a ver, en la pandemia no hemos podido mantener estas actividades porque, bueno, estando en situación de calle es bastante complicado tener acceso, por ejemplo, a un ordenador o a, en fin, incluso ni siquiera al teléfono, ¿no? Muchas veces las mujeres, ¿no? Pues eso, en el día a día, al final las mujeres no, pues eso, pierden el teléfono, en fin. Nosotras en general lo que hacemos, o sea, hacemos las rutas feministas, ¿no? Que si tenéis ahí algún interés también, estamos en nuestra página web, hay un breve resumen de lo que hacemos y así. Y serían eso, las rutas feministas de calle, ¿vale? Salimos por el centro de Madrid los miércoles, pues bueno, para acompañar a las mujeres, ¿no? Normalmente ya nos conocen y entonces vamos a hacer un poco de acompañamiento en este sentido. Y por otro lado tenemos las meriendas también. Hacemos los miércoles unas meriendas en un centro que nos ceden, porque tampoco tenemos local. Nos ceden somos varios colectivos y nos ceden un espacio para poder hacer las meriendas con las mujeres sin hogar, y allí pues lo que hacemos es eso, un poco de charlar con ellas vuelcan también muchas más frustraciones, en fin, hacemos un grupo de mujeres. En la pandemia no hemos podido hacer nada de esto, como digo, hemos intentado mantener el contacto telefónico y el acompañamiento en la medida en la que hemos podido, pero bueno, desde luego ya no nos podemos ver, o sea que y quizá va para largo.
Así que, bueno, eso os cuento yo. Supongo que en el debate saldrán más cosas. Gracias. Muchas gracias, Laura. Muy interesante. Estábamos viendo por aquí, por el chat, que hay una pregunta, y la primera pregunta que hay en el chat de Cecilia. Cecilia, ¿la quieres plantear en voz alta? ¿La leemos? Puedes quitar el micrófono, Cecilia, si quieres. Bueno, quiero decir, quitar la prohibición del micrófono. Bueno, nos ha dejado aquí una pregunta que en este caso es directamente para el colegio, que dice así, buenas tardes, soy Cecilia, estoy trabajando en servicios sociales comunitarios y quería preguntar en qué consiste turno de oficio de colegio para acompañamiento a las víctimas de violencia de género. Teníamos por aquí a la compañera Nerea, que es la coordinadora de este turno de oficio y que aprovechamos que está aquí, si no también lo explicaríamos Feo o yo, para que pueda contestar en un momentito esta pregunta. Hola, Nerea. Hola. Vale, pues me pongo aquí un momento para contestarle. Nada, un minuto, que tampoco esto es un poco el objeto, ¿no?, del encuentro, pero el objetivo general del turno de guardia de violencia de género es prestar una intervención especializada e inmediata desde el trabajo social a las mujeres y a sus hijos e hijas que sufren violencia de género en una situación de urgencia, en diferentes escenarios, tanto en sede policial como sede judicial o en su propio domicilio. Y es una intervención social que 24 horas al día, los 365 días del año. Y se da en todos los partidos judiciales de la Comunidad de Galicia. Resumidamente, el turno de guardia es esto. Gracias, Nerea. A vosotros. Después tenemos una compañera que, por el nombre que sale aquí, creo que es una compañera de la zona de Teis. ¿Quieres hacer la pregunta para Sonia? Bueno, está hecha ahí, pero la pregunta básicamente es, tú estuviste comentando en cuanto a protección internacional, bueno, todos los problemas que conllevan el género femenino, no el género masculino, el género femenino, en todas estas cuestiones que tienen que ver con la motivación muchas veces para solicitar el asilo. Pero teniendo en cuenta que estamos en un foro de feminización de la pobreza, yo quería saber si hay datos o si en vuestra organización hay más entradas de mujeres solas que en parejas o acompañadas en familia, y si el hecho de venir solas o en familia determina que tengan mejores o peores situación económica o dificultades para mejorar esa parte material cuando llegan aquí. Es un poco esa la pregunta que yo quería trasladar. Y sí, soy de TED. Es una pregunta muy, muy interesante, la verdad. Bueno, pues por parte de la entidad sí que lo que hacemos siempre, llevo bastante poquito tiempo, solamente 2 años y medio, pero desde que entré hacemos un registro y un seguimiento de todos los casos que se detectan a nivel nacional. Es verdad que la mayoría de los casos que detectamos no son mujeres solas. Existen muy pocos casos de mujeres que solicitan, no que solicitan solo, sino que acceden al sistema de acogida, porque son 2 procedimientos totalmente diferentes. Pueden solicitar protección internacional y, si disponen de recursos económicos, no necesitar acceder a los centros de acogida, pero sí que es verdad que me atrevería a decir que el 80% de los casos que hemos detectado desde que yo accedí que se hace este tipo de registros son sobre todo en unidades familiares. ¿Qué ocurre? Yo también aquí quería lanzar una información, y es que otro de los problemas también que detectamos es que cuando viajan unidades familiares y solicitan protección internacional por persecución por motivos de opiniones políticas, por haber participado en alguna marcha que va al contrario al gobierno actual, por ejemplo, de Venezuela o Colombia, el tema de las maras o El Salvador, etcétera, muchas de las ocasiones en la OAR, en la oficina o en comisaría, debido a la cantidad de solicitudes que tiene, solamente le hacen la entrevista de asilo, por así decirlo, a la persona titular,
¿Quién es la persona titular? El padre de familia. Pues ahí está la cuestión. Entonces, todo lo demás, todos los miembros familiares, se le extiende esa solicitud de protección internacional y se entienden que los motivos de asilo son los mismos que el titular. Entonces, ese para mí es uno de los otros grandes problemas que tenemos. Con respecto a la situación económica, bueno, pues yo te puedo contestar que todos los perfiles y todas las personas refugiadas que acceden al sistema de acogida, el primer motivo es la carencia de recursos económicos. Es verdad que nosotras le acompañamos durante todo ese procedimiento administrativo con respecto a su solicitud de protección internacional y conforme ese procedimiento va avanzando, consiguen esa autorización a trabajar. ¿Qué ocurre? Consiguen la autorización a trabajar, comienzan a trabajar y desde nuestro programa se le minorizan las ayudas. Entonces siempre va a haber, por así decirlo, esa parte de dependencia económica con respecto a los supuestos agresores. ¿Por qué? Porque esto se da en todas las sociedades. Es que desgraciadamente la sobrecarga de cuidados, tanto a menores como el tema de cuidados del hogar o a personas dependientes, la siguen llevando las mujeres. Entonces, ya te digo que la mayoría de los casos que atendemos son unidades familiares, cogemos a las víctimas y comenzamos a intervenir con ellas a través de los diferentes servicios que ofrece el programa, psicológico, jurídico, social, etcétera, y comenzamos a hacer como ese procedimiento, ¿no?, de integración, pero siempre existe pues esa opción, ¿no? Cuando comienzan a trabajar los supuestos agresores, existe esa dependencia a nivel económico con respecto a estos. Entonces, si su situación mejora o no, no creo que tengan que ver si solicitan solas protección internacional o lo solicita la unidad familiar. Claro, porque el procedimiento es que va a depender, claro, el estatuto de refugiado último, por así decirlo, depende de los motivos también por los que soliciten asilo. No Claro, sé si... sí, me contestaste a lo que yo te pregunté. Vale. Pero entonces vosotros o cualquier otra entidad que trabaje con personas en protección, no hacéis un trabajo diferenciado, precisamente porque se puede dar el caso de que incluso cuando vengan en familia puedan estar sufriendo una situación de violencia. No se hace un trabajo diferenciado para que las mujeres por sí solas puedan acceder también a un puesto de trabajo, pregunto. Claro, sí. ¿O es dentro de la unidad familiar que el progenitor, o sea, que el hombre siempre es el primero que opta a ese puesto de trabajo? Claro, evidentemente no vamos a romper las dinámicas de las unidades familiares, pero sí que en el momento en el que se detecta cualquier indicio de violencia de género se activa el protocolo y es ahí donde comenzamos a intervenir de manera diferenciada y separada, evidentemente evitando cualquier tipo de mediación. Es verdad, y por supuesto a través de los diferentes talleres, sesiones psicológicas, a ellas se le intentan empoderar para que rompan, por así decirlo, ese esquema que ya traen y también aprenden una vez aquí, que es lo que conlleva, ¿no?, pues todo ese legado patriarcal, el hecho del rol de la mujer, de los cuidados y con respecto al hombre, el que trae dinero a casa, etcétera, etcétera. Pero sí que evidentemente se trabajan con ellas de manera especializada por la situación de vulnerabilidad que están presentando. Entonces sí, pero desafortunadamente es muy complicado en 18 meses que puede durar el programa de acogida romper con esos esquemas educacionales que están implantados y arraigados desde que nacemos, ¿no? Pero sí, espero haber contestado. Gracias, Sonia. Gracias a ti. Compañeras, ¿más preguntas para Sonia o para Laura sobre lo que han comentado sobre su experiencia o sobre otras dudas que tengáis sobre el trabajo en estas entidades que trabajan con mujeres solicitantes de protección internacional y con mujeres en situación de calle? ¿Queréis plantear a alguien? ¿Tenéis alguna duda más? O, bueno, os estaba poniendo en el chat que además de plantear preguntas, sí que nos gustaría, si alguien de la gente que está hoy en el grupo pues le apetece compartir algo o de su impresión del trabajo con mujeres en situación de pobreza o del trabajo
en particular ahora durante la pandemia, lo que habéis notado diferente. Me imagino que en general pues habréis percibido mucho más vulnerabilidad con las mujeres con las que estáis trabajando. ¿Hay alguien en el grupo que le apetezca comentar algo sobre su experiencia laboral? Vamos a dejar un momento de reflexión, que se animen o a abrir un micro o comentar aquí si quieren hacer alguna pregunta o quieren pedir turno. ¿Qué sensaciones tenéis esta temporada en el trabajo? ¿No está nada habladora la gente? A ver, esas trabajadoras sociales que están por ahí. Aunque no trabajéis exclusivamente con mujeres, como la mayor parte trabajamos con hombres y con mujeres, supongo que habréis notado pues algo diferente toda esta temporada. ¿No? ¿Alguien se anima a hablar? ¿Preguntas? ¿Alguien falta? No sé si se me ha colado por aquí alguna otra pregunta, creo que no. ¿Preguntas que haya por aquí relacionado con lo que hemos estado hablando? Bueno, pues entonces les voy a dar la oportunidad, si quieren, a Sonia o a Laura, si quieren hacer una última reflexión o comentario o de algo que se les haya olvidado, que les apetezca destacar, y si no, simplemente nos despedimos de ellas y les damos muchas gracias por sus aportaciones, su presencia, y a todas vosotras también. ¿Alguien quiere comentar algo más? Bueno, aquí teníamos, o sea, como con respecto a la pandemia también y con respecto al trabajo, ¿no? A lo que planteabas así de reflexión, aquí abrieron un macro albergue también que se llama en el IFEMA, no sé si conocéis, aparte de abrir todos los hospitales de campaña y así, abrieron un macro albergue de yo no sé cuántas plazas, 200 plazas para personas sin hogar, ¿no? Bueno, ir era descorazonador también. O sea, mi experiencia cuando fui era como, no sé, mamotreto gigantesco así, con muchísimas camas, 2 metros de seguridad, así que la parte de los infectados, la parte de los, en fin, y todo eso era su casa, su sitio, el sitio donde iban a pasar ¿no? Su casa, quiero decir. No sé, y otra cosa que nos salió también mucho en la pandemia, es verdad que no podíamos salir, en el confinamiento estábamos como encerradísimos, y al principio cuando se empezó a poder salir, ¿no? No sé, hice una reflexión, iba con un amigo por la calle y entonces había como en la Plaza Mayor muchísima gente sin hogar que había montado sus casas allí, es decir, no sé, fue curioso pensar no, porque las personas sin hogar habían hecho de la ciudad la suya, ¿no? Bueno, fue curioso ver que, pues eso, que luego ya al día siguiente de que todo el mundo ya pudiera salir a la calle, desmantelaron enseguida y vino la policía y por supuesto quitaron todo en medio y tal, porque las políticas, no sé en Galicia, pero en Madrid es de ocultamiento y de quitar de en medio a la gente Claro. como se pueda, a través de la policía, y cuanto más agresivo Claro. mejor, ¿no? ¿Y dónde estarán esas personas? Claro, y esas personas siguen en la calle. O sea, es que esta es Claro. la historia, ¿no? Es como que las reflexiones a lo largo acerca de la pandemia a mí me suscitan cierta inquietud, porque las personas sin hogar siguen estando sin hogar. Y en las crisis, las personas sin hogar que estaban siguen estando. Y a lo mejor se suman más, ¿no? Pero no nos preocupamos tampoco de eso, ¿no? Es curioso. No, y quería que terminara ahí con una reflexión también, que durante la pandemia también había una pintada, no sé si la conocéis, yo estuve como mucho en redes sociales, y una pintada que ponía, para quedarse en casa hay que tener una, ¿no? Me suena haber visto eso en algún sitio, sí. Entonces, claro, para quedarse en Es casa hay que así. tener una.
y ahora las consecuencias van a ser, vamos, en mi opinión, van a ser brutales y ya lo están siendo, ¿no? Para muchas de las mujeres con las que bueno, a las que vemos en moradas también, pues eso, las rentas mínimas, ¿dónde están? Pues si habías presentado antes de la pandemia, pues es que ya no van a resolver pronto, porque luego el ingreso mínimo vital, ¿no? Que viene ahora, es como, si tienes derecho a ingreso mínimo vital, ya no vas a tener derecho a REMI. En fin, ¿sabes? Es como todo y al final el mamotreto va a ser tan grande y la crisis que se nos viene va a ser tan grande no solo para nosotros, sino desde luego para los más excluidos, ¿no? Y las más excluidas. En fin, miedo me da. A mí me da miedo. Perdón, con relación a lo que estás diciendo tú ahora del ingreso mínimo vital y de otras ayudas que salen, ¿no? Con el agravante de que las personas que están en calle no tienen un lugar de empadronamiento. Yo no sé ahí si no están empadronados pueden solicitarlo, aquí no. Entonces, es un tanto complicado en situación de calle solicitar ninguna ayuda que no sea la que ofrecen dentro de los centros de emergencia o de asociaciones o entidades como vosotras que podéis estar en la calle, porque todo lo demás, es decir, sin lugar de empadronamiento, pocos requisitos cumplen. Todo lo demás... Mira, es que los derechos de las personas sin hogar se ven vulnerados una y otra vez. O sea, no es algo, ¿sabes? Quiero decir que el lugar de empadronamiento también es un requisito para REMI, también. Es un requisito para REMI, es un requisito para el voto, es un requisito, o sea, y estos son derechos fundamentales que se ven vulnerados. Entonces, muchas veces yo sí me he visto en las situaciones de tener que ir a empadronar a una señora en un banco, ¿no? Y abrir una incidencia en la Junta Municipal y decir, mire, es que este señora no tiene sitio para vivir, entonces la empadronamos en un banco, pero ¿dónde le llega la correspondencia? No, es como todo, es la pescadilla que se mueve la cola todo el rato, es que es imposible salir de la situación de sinhogarismo, de verdad. Yo en la trayectoria laboral que llevo, de verdad he visto muy poca gente salir de la situación de sinhogarismo. La espiral es tan profunda, ¿no? Y se cae tan abajo que es que luego subir es imposible, ¿no? Bueno, hablábamos del sistema de escalera, ¿no? De ir consiguiendo cosas poco a poco, pero ¿qué le vas a pedir? O sea, ¿cómo le vas a pedir a la más vulnerable o al más vulnerable que haga mayores esfuerzos? Es que no tiene sentido, ¿no? Bueno, no sé, es como que a mí surgen muchísimas reflexiones al respecto y me enfado. Me enfado todo el rato. Hay aquí una compañera, Cecilia, que comenta que en ayuntamientos a veces las personas están empadronadas en las propias instalaciones del ayuntamiento. Supongo que se refiere sobre todo a los casos que están empadronados en los servicios sociales. No sé si la gente con la que estáis trabajando con frecuencia suelen estar empadronados en algún sitio, en casas de alguna persona conocida, en los servicios sociales, o tenéis muchos casos de personas que no estén empadronadas. Bueno, hay de todo, sobre todo, porque si no solamente trabajamos con mujeres en situación de calle, sino con el Etos 3 también, en fin, trabajamos con diferentes perfiles. Pero bueno, claro, empadronarse es una odisea total, Hay mucha gente que está empadronada en servicios sociales, es verdad, pero esta orden, por lo menos en Madrid, esta orden es de hace 6 meses. O sea, los servicios sociales no tendrían ni obligación, o sea, no era reconocer un derecho, era un favor, ¿no? Lo que te hacían los servicios sociales de empadronado era un favor. Pero claro, ahora, por lo visto, ahora hay una, que tampoco lo he seguido muy de cerca, pero hay una orden que dice que hay que empadronar a la gente en los servicios sociales, si no tiene dónde empadronarse. Pero vamos, será una locura, que si vas a la iglesia, que si va el señor de... En fin, te empadronas donde puedes. En ese sentido, yo creo que es un poco a veces desconocimiento, porque yo no me sé el nombre de la normativa, pero yo son varias que vienen encadenadas en las normativas que rigen los empadronamientos. Y hay una obligación por parte de la persona a estar empadronada en el ayuntamiento en el que vive y hay una obligación por parte del ayuntamiento a empadronar a la gente. Ahí donde se pierde todo es en ese tránsito de cómo demuestras y dónde vives y dónde estás y cómo lo acreditas y cómo se hace. Entonces ahí hay una parte que dice que si los servicios sociales les consta que esa persona efectivamente saben que hace tiempo que vive en ese ayuntamiento, que son los que tienen que hacer un informe para que esa persona se pueda empadronar, pero luego entra la tesitura de si la empadronas en los servicios sociales, si la empadronas en donde suele estar, porque la normativa dice que lo que debe es estar empadronada en el sitio donde se considere que se le va a poder conseguir entregar una notificación. O sea, no es quiero decir, a mí me ha pasado con algún caso y hemos tenido dificultades
Y yo creo, la sensación que tengo, es que a veces se vulnera ese derecho a la gente a estar empadronada, porque por el medio se la empadrono aquí, la empadrono y me hago responsable de que yo acredito que si hay una comunicación, una carta para esta persona, yo voy a ser capaz de localizarla. Tampoco te va a pasar nada porque luego no la has deslocalizado. Eso no te va a meter a ti eso en un problema, pero bueno, no sé, es una situación así un poco. Pero la normativa sí que la hay, a nivel nacional y hace más tiempo. Lo que pasa es que luego se ha vuelto a revisar y a incidir hace poco otra vez en este tema. Claro, pero imagínate una mujer sin hogar, una persona sin hogar, que es que le cuesta ducharse, o sea, ¿sabes? Como le importa comer. Entonces tiene que ir a hacer el trámite, la burocracia, no sé qué, hablar con la otra. O sea, quiero decir que, ¿sabes? Que tampoco se facilitan por parte de, ¿no?, de las autoridades, que es quien tiene que hacerlo, ¿no? O sea, no se trata de la normativa, que también, sino todas las trabas burocráticas que hay en el medio, como dices, ¿no? Entonces, bueno. Se cumple. Tenemos aquí en el chat una pregunta de María. María, ¿lo quieres explicar en voz alta o lo leemos? Pregunta María, ¿cómo gestionasteis en vuestras entidades el contacto con la gente durante el confinamiento? Las mujeres que necesitaban acceder a los recursos, ¿cómo se gestionó ese contacto? Y si observasteis un mayor índice de casos, perdón, que me está subiendo, de mujeres que de hombres. ¿Veis ahí la pregunta en el chat, Sonia, Laura? ¿Quién le quiere contestar? Sí, si quieres puedo comentar yo, que creo que va a ser un poquito más cortito. Muy Bueno, bien. pues realmente, como he comentado antes, a través de una de las instrucciones que recibimos por parte del Ministerio, es que todos los ingresos y traslados se quedaban congelados. Por lo tanto, sí que es verdad que no recibimos usuarios nuevos. Sí que el contacto con estas usuarias, en este caso víctimas de violencia, se ha realizado a través del contacto telefónico. Si a lo mejor ha habido alguna agresión o ha habido alguna situación de riesgo extremo, se ha salido de la oficina, se ha acudido al centro de acogida y seguidamente se han realizado acompañamientos a policía o a instituciones sanitarias para el parte médico, etcétera. Pero básicamente todo ha sido los seguimientos a través del teléfono de emergencia. En muy poquitas ocasiones hemos podido hacer trabajo presencial y bueno, en parte es eso, no hemos tenido ni usuarias nuevas ni usuarias que hayan salido del sistema, sino que se ha ido prorrogando la estancia. Básicamente ha sido un poco pues eso, y las dificultades que hemos mantenido, por supuesto, con algunas entidades externas, ¿no?, que los servicios los tenían colapsados, o por ejemplo en algunos de los casos, ¿no?, que hemos asistido a comisaría donde nos han aconsejado volver al domicilio, o muchas localidades capitales de comunidades autónomas que solamente, siendo ciudades grandes, solamente han permanecido abiertas 2 comisarias de policía. Es como que hemos tenido casos en los que si sales del dispositivo de acogida donde estás, en el piso donde estás pernoctando, ya aún así poniéndote en riesgo de la posibilidad de contagio e incumpliendo esa medida de confinamiento, te trasladas a otro distrito porque en el tuyo la comisaría no se encuentra abierta. En el momento en el que te traslada a la otra punta de la ciudad a interponer una denuncia por delitos de violencia, te recomiendan volver a casa. Entonces, a nivel de coordinación hemos tenido este tipo de dificultades y a nivel de intervención, ya os digo, no hemos tenido usuarias nuevas, tampoco han salido del programa por la situación de confinamiento, ha sido como una pausa y ha sido todo pues solicitar prórrogas de estancia para que pudieran permanecer y cumplir el estado de alarma, el confinamiento. Entonces así ha sido un poco la gestión. Supongo que Laura pues tendrá más información con respecto a las chicas, ¿y no más? Sí, no, vamos, nosotras en realidad hemos mantenido contacto telefónico, no hemos podido hacer mucho más. Nosotras tampoco gestionamos ningún recurso al uso, ¿no? O sea, hacemos más, pues eso, las meriendas no han podido ser y hemos contactado con las mujeres, o sea, hemos hecho el seguimiento que hemos podido porque, insisto, muchas no tienen teléfono, lo han perdido, tal, en fin, las hemos perdido un poco ahí por el camino. No perdido, quiero decir que, pues eso, no localizado ni físicamente, desde luego las rutas tampoco las hacíamos, en fin. Ha sido muy complicado. Y nosotros no atendemos hombres, así que no hay mayor índice de hombres que de mujeres.
Bueno, tenemos aquí en el chat comentarios de Marisa y de Breogán que en relación a lo que hablábamos antes del empadronamiento, de que les consta pues, empadronamientos en unidades de adicciones, empadronamientos en cocinas económicas, empadronamientos en albergues. Bueno, un poco lo que estábamos hablando, las opciones que se plantean cuando no hay una dirección concreta que se pueda proporcionar. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Perdona, quería preguntarle a Sonia por lo que decía antes de la coordinación en el proceso que hubo durante el confinamiento. ¿Visteis alguna mejora según iba pasando el tiempo? Porque sí que es cierto que a través de medios, pues, tanto el colegio como desde todos los servicios sociales, se intentó resaltar el problema con el que se estaba encontrando. ¿Vosotros apreciabais eso? ¿De que según pasa el tiempo sí que tenéis mejor acceso o algo? Sonia, el micrófono está apagado, Sonia. Perdón, yo hablando sola. María creo que es la que ha preguntado, ¿no? Pues vale, sí, en un primer momento, porque, bueno, ¿os acordáis que ese estado de confinamiento, ese estado de alarma vino de un día para otro? Todo se confinó, recibimos miles de instrucciones para poder intervenir y es verdad que en un primer momento, esos 2-3 meses, muchísimos de los servicios ya digo que estaban colapsados o nos resultaba muy complicado poder acceder, incluso intervenir con las víctimas para poder cumplir ese confinamiento, pero a medida que se ha ido transcurriendo el tiempo y hemos experimentado esa desescalada, sí que ha habido muchos servicios que ya sí que han dado y que han prestado su atención. Entonces sí que por esa parte lo hemos experimentado de esa manera. En un principio ha sido casi imposible. Es verdad que había derivaciones, hemos tenido usuarios que han recurrido a la mensajería instantánea a través de WhatsApp que ofrecía la delegación, ¿no? Esta atención psicológica, que es un servicio que se ha reforzado y que se ha blindado y ha sido genial porque la intervención y el abordaje ha sido más especializado, pero hemos experimentado ese desahogo en los diferentes recursos de atención a víctimas de violencia a nivel externo cuando ya hemos experimentado esa desescalada, ¿no? Cuando ya sí que había atenciones presenciales, ya sí que se podían hacer derivaciones o se podían hacer un poquito de más de movimiento. Pero sí, al principio fue bastante complicado y sobre todo porque recibimos muchísimas instrucciones y muchísimas indicaciones de vamos a paralizar todo, hay que confinar todo y vamos a experimentar una serie de dificultades, evidentemente. Entonces ha sido un poco así. Creo que es lo que me preguntabas, María. Sí, era eso. Muchas gracias. Así. Bueno, estupendo. Muchas gracias a todas y sobre todo a Sonia y a Laura por compartir sus experiencias con nosotros. Y queremos, pues, por una parte, daros las gracias por participar y por compartir vuestros conocimientos y cada una, pues, desde su punto de vista, tanto vosotras como las compañeras que han asistido y han hecho preguntas, porque todo esto resulta muy útil el verlo desde el punto de vista de una persona que está en otro puesto de trabajo, que está en otro lugar, que está en otra entidad y ver lo que cada una puede aportar. Muchas gracias. Y quería aprovechar, pues ahora antes de despedirme, deciros que dentro de esta segunda edición de Encuentros Virtuales, el siguiente es el día 15, que es sobre trabajo social en el sistema educativo. Si estáis interesados, en la página web del colegio podéis ver toda la información para inscribiros. Bueno, pues por hoy lo dejamos aquí. Muchas gracias, compañeras. Gracias, Sonia. Gracias, Laura. Muchas gracias, Silvia. Gracias a Un vosotros. abrazo a todas. Adiós, un abrazo. Adiós.